Saludos mis estimados colegas, estudiantes de psicología, estudiantes de derecho, de otras ramas, futuros profesionales o profesionales también aquí presentes. Bienvenidos, el día de hoy vamos a tratar sobre los trastornos de espectro autista, donde vamos a aprender en conjunto sobre este interesante tema. Continuamos. ¿Por qué se conoce como espectro? ¿Qué es el trastorno de espectro autista? Ese es el correcto nombre del autismo que solemos escuchar frecuentemente. En realidad su correcto nombre es el trastorno de espectro autista, que es un trastorno de neurodesarrollo cuyos síntomas deben estar presentes antes de los 3 años de edad. Es un trastorno que se caracteriza por presentar ya sea alteraciones en la interacción social, es decir, la forma como nos relacionamos con otros. Es también un trastorno que se caracteriza por dificultades en la comunicación, que es la falta de, ya saben, la forma de comunicarse, ya sea de manera verbal o no verbal, como puede existir intereses repetitivos, restrictivos o estereotipados, como manerismos, estereotipias, hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos. La Organización Mundial de Salud recomienda un diagnóstico temprano para una correcta rehabilitación para la adquisición de las funciones del niño. Como decíamos, pueden tener dificultades sociales, puede haber dificultades de comunicación o intereses o actividades repetitivas o poco variadas cuando se presenta el trastorno de espectro autista. ¿Cuáles son las generalidades del autismo? Pues es un desorden del neurodesarrollo que quiere decir que nace con el niño. Esto quiere decir que se da ante los 3 años de edad, como decíamos, que a veces desde el nacimiento se evidencian los síntomas, a veces existe un retroceso en las habilidades del niño, tiene que ocurrir antes de los 3 años de edad y no es algo que sucedió, sino es su presentación. Es decir, el autismo, tiene que ocurrir antes de los 3 años, que inclusive desde que nacen se puede evidenciar. ¿Ya? Y no es algo que suceda de la nada, sino más bien que es un desorden de neurodesarrollo que nació en la persona, la niña, el niño en ese momento. Que existe una prevalencia de 4 a 1 de varones versus mujeres. Se cree debido a que la prueba es realizada para niños y la sintomatología ligeramente distinta que pueden presentar las niñas. Es decir, hay un poco mayor de prevalencia de este trastorno en niños que en niñas. También otro dato curioso es que es común que tenga comorbilidad con muchos otros síntomas. El área cognitiva puede como no presentar afecciones como en cualquier persona que nazca fuera del espectro. ¿Qué puede ocurrir cuando uno tiene TEA? Pues puede haber discapacidad intelectual, ansiedad, déficit de sueño, de atención, cambios emocionales, hiperactividad, TOC, trastornos emocionales, ansiosos, de sueño, problemas inmunes, como también puede haber desórdenes gástricos. ¿Cuál es la prevalencia del TEA? Bueno, ya habíamos dicho que por lo general es un poco más en varones que en niñas. El número de personas con TEA ha ido creciendo con el tiempo debido a que cada vez hay más concientización con relación al autismo, porque antes no sabían en sí qué trastorno padecían aquellas personas, pero hoy en día con las concientizaciones, con la era de información, pues ya se está conociendo sobre este trastorno como tal. En donde de acuerdo a un estudio realizado en 2014 en Estados Unidos, pues se estima que 1 de cada 68 personas están en algún lugar del espectro, siendo una prevalencia aproximada de 1.5. Actualmente, según el último informe, se cree que 1 de cada 52 personas se encuentra dentro del espectro. Historia del autismo. Criterio de diagnóstico. Bueno, antes de iniciar con la historia del autismo, es relevante comenzar con los criterios de diagnósticos, aunque me gustaría más bien hacer una votación con cuál de los dos les gustaría empezar. Pero ¿saben qué? Empecemos con la historia del autismo, cómo se originó ese término. En 1908, Eugene Bleuler acuñó la palabra autismo entre pacientes esquizofrénicos, seriamente aislados. Luego, en 1943, Leo Kanner estudió niños con dificultades recíprocas, sensibilidad de estímulos, poco potencial intelectual y ecolalia. Después de un año después de 1943, es decir, 1944, Hans Asperger estudió niños similares a las explicaciones que decía Kanner, sin embargo, no tenían ecolalia como problema lingüístico. Mencionó niños torpes y diferentes en términos de habilidades motoras.
Después de eso, pues pasó en 1967 que Bruno Bellheim sugirió que la dificultad de los niños era debido a las madres refrigeradoras. Qué extraño ese término, pero podemos indagar más para entender por qué decían a madres refrigeradoras en aquel tiempo. Luego, en ese mismo año, Bernard Ryland era psicólogo y padre de un niño con autismo que no estuvo de acuerdo con Bruno Bellheim y apuntó hacia un síndrome y las teorías de los medios del comportamiento. Y fue ahí que vino en 1970-1980 el estudio del autismo que ganó impulso, donde se abandonó la interpretación de parenting y se apuntó a dispersiones neurológicas u otras dolencias genéticas. Y ahora sí, ¿cómo podemos diagnosticar el TEA? Pues en el DSM-5, por supuesto, en base al DSM-5. Pues deficiencias, conocemos que el autismo pues es unas deficiencias, son deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestados por lo siguiente actualmente o por los antecedentes. Los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos. Bueno, primero, uno de los criterios diagnósticos es que puede haber, que más bien las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. Por ejemplo, desde un acercamiento social anormal, como un fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución de intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso e iniciar o responder a interacciones sociales. Otra segunda deficiencia o criterio diagnóstico es que las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían también, en donde un ejemplo es que una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, como también puede existir una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Otro criterio, pues, es que puede ocurrir deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, que también varían. Por ejemplo, pueden presentar dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Eso como primer criterio diagnóstico relacionado a la comunicación social e interacción. Otro criterio que podemos referirnos para diagnosticar este trastorno, pues son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, interés o actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos actualmente. Por ejemplo, miren, para entender el uso del DSM-5, miren, los criterios de diagnóstico de acuerdo al DSM-5, primero tenemos que en la sesión deficiencias persistentes en la comunicación social e interacción social debe estar manifestado, debe presenciarse uno de estos tres, si es que no son los tres, ¿ya? Luego, una vez que ya detectaron en la parte de deficiencias persistentes sobre la comunicación e interacción social, cuando ya vieron, miren, este paciente pues parece justamente esto, o el de aquí, o el de acá, se van a la siguiente sesión, que habla sobre los patrones repetitivos o restrictivos. ¿Ya? Y en esta sesión tiene que la persona cumplir las 4 o más bien una o dos de entre ellas que voy a mencionar, y luego pues van a ver estos otros criterios para poder diagnosticar correctamente el autismo. Claro que esto, según el mismo DSM-5 dice, que son ejemplos ilustrativos pero no exhaustivos. ¿Ya? Ahora, continuando con la sesión patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, interés o actividades, pues el paciente puede tener movimientos o utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Por ejemplo, estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, puede ver ecolalia, frases idiosincrásicas, como también una segunda forma es que puede haber insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas, es decir, suena, por lo general, un paciente que tiene TEA es excesivamente inflexible de rutina. Es decir, si ellos ya tienen su rutina establecida de todos los días y viene alguien y le cambia así sea un centímetro, un juguete quizás, esta persona le va a dar un ataque de algo. Ya porque él ya lo tenía arreglado, ya lo tenía establecido, no son inflexibles para cambiar sus rutinas, ¿ya?
¿Por qué? Porque si hubiera un cambio en su rutina, puede haber una gran angustia frente a cambios pequeños, como les decía de ejemplo, puede haber dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, también puede haber necesidad de tomar el mismo camino, de comer los mismos alimentos cada día. También la tercera forma es que hay intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, pueden tener un fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Cuarto, puede haber hiperactividad o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, indiferencia aparente al dolor o temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. Por otro lado, otro de los criterios para diagnosticar es que los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas del paciente, porque recordemos que ellos tienen problemas en su interacción social o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Un cuarto criterio es que los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo, ya sea en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Otro criterio es que estas alteraciones no se explican mejor por la capacidad intelectual, es decir, el trastorno de desarrollo intelectual o por el retraso global de desarrollo. Es decir, que puede haber una discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden. Y para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo. Aquí encontramos nota que a los pacientes con diagnóstico bien establecido según el DSM-4 de trastorno autista, la enfermedad de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, se les aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro de autismo. Los pacientes con deficiencias notables de comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los criterios de trastorno del espectro del autismo que mencionamos anteriormente, deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social, pragmática, para un mejor diagnóstico de lo que en realidad tiene aquella persona. Bueno, hay 3 niveles de gravedad de este trastorno, que puede ser grado 1, que necesita ayuda, grado 2, que necesita ayuda notable, o grado 3, que necesita ayuda muy notable. El grado 1, que es donde necesita ayuda, pues está la comunicación social, el comportamiento restringido y repetitivo, que ya lo vamos a mencionar, el grado 2, y esto lo mencionaremos en un siguiente video para culminarlo, o si gustan, mejor lo digo ahorita. Está bien, lo voy a decir ahora, aprendamos juntos. Bueno, como decíamos, puede haber niveles de gravedad ante el trastorno del espectro autista, que aquí hay 3. Cuando nosotros decimos que hay un paciente con este trastorno y queremos referirnos o alguien les pregunta en qué grado de gravedad está esa persona con el trastorno espectro autista, si nosotros decimos está el paciente en grado 1, ya sabemos inconscientemente que necesita ayuda. ¿Qué quiere decir? Que en la sesión comunicación social, sin ayuda, las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes. Puede haber dificultad para iniciar interacciones sociales. Es decir, si hay un grado 1, si nosotros decimos que el paciente está en grado 1, ¿qué es lo que quiere decir? Que ese paciente tiene dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias para la apertura social de otras personas, como también puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales. Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece comunicación, pero cuya conversación amplia con otras personas ya falla, y cuyos intentos de hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito. Otra sesión que nosotros queremos decir cuando decimos grado 1, es que en los comportamientos restringidos y repetitivos pues hay una inflexibilidad de comportamiento que causa una interferencia significativa con el funcionamiento de uno o más contextos,
pues va a haber una dificultad para alternar actividades, como también los problemas de organización y de planificación dificultan que este paciente tenga una autonomía. Ahora, ¿qué decimos cuando el paciente está en grado 2 respecto a estas dos sesiones sobre comunicación social y sobre los comportamientos restringidos y repetitivos? Cuando decimos que un paciente del TEA está en el grado 2, quiere decir que en la sesión de comunicación social, pues las aptitudes de comunicación social y verbal y no verbal, pues tienen problemas sociales aparentes, incluso con ayuda, es decir, si tenga alguien que le esté guiando para poder socializar mejor, pues igualmente va a tener problemas, que va a haber un inicio también limitado de interacciones sociales, también quiere decir que va a haber una reducción de respuestas o respuestas no normales ante la apertura social con otras personas. Por ejemplo, una persona que emite frases sencillas, cuya interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que tiene una comunicación no verbal muy excéntrica. Por otro lado, en el grado 2, en la sesión de comportamientos restringidos y repetitivos, la inflexibilidad de comportamiento, la dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos aparecen con frecuencia claramente al observador casual e interfieren con el funcionamiento de diversos contextos, como también puede existir ansiedad o dificultad para cambiar el foco de acción. Ahora, ¿qué decimos cuando el paciente con TEA está en nivel grado 3? Eso quiere decir que necesita mucha ayuda, una ayuda notable. ¿Por qué? Porque en la comunicación social, pues hay unas deficiencias súper graves con la comunicación verbal como no verbal, porque pues hay en este caso ya una respuesta mínima a la apertura social de otras personas en comparación si estuviera en el grado 1 o 2, que sí hay al menos un esfuerzo por una respuesta a la apertura social con otras personas. Por ejemplo, les pongo esto que dice. Una persona con pocas palabras, inteligibles, que raramente inicia interacción, es decir, no hay interés por socializar y que cuando lo hace realiza estrategias inhabituales solo para cumplir con las necesidades y únicamente responde a aproximaciones sociales muy directas. Como en el caso de comportamientos restringidos repetitivos en esta sesión, pues aquí ya hay una extrema dificultad para que exista cambios en la rutina del paciente porque interfieren notablemente con el funcionamiento en todos los ámbitos si ocurriera un cambio en su rutina. Como esta vez si hubiera ese cambio, pues le puede dar una ansiedad intensa que incluso puede haber mucha dificultad para cambiar el foco de la acción de aquella persona. Y para culminar, ¿cuáles son los signos y síntomas tempranos del TEA? Dentro de los síntomas que podrían ser signos de alerta están, si a los 6 meses este bebé no sonríe o presenta señales de júbilo o alegría, es de preocupación, es un signo de alerta. Si a los 9 meses no hay un intercambio de sonidos, no hay sonrisas, no hay expresiones faciales, hay que preocuparnos. Si ya tiene 12 meses y no hace intentos de hablar, no gesticula, no señala para mostrar algo o para mostrar algo que quiere decir o le llaman la atención y no sujeta las cosas o no saluda o no regresa a ver cuando escucha su nombre, es un signo de alerta. Los 16 meses no habla, súper preocupante. Si a los 2 años o 24 meses no hay frases cortas con sentido, no se incluye el lenguaje por imitación y repetición. Otro signo es que cualquier pérdida de lenguaje antes del 3er año de vida, hay evitación de otros niños, tienen apegos inusuales a cosas y este apego le genera preocupación en todo momento, por ejemplo un peluche, se lo ve a la niña o niño desconectado o se ensimisma en juegos o actividades. Son signos que también pueden ser considerados síntomas tempranos para detectar que aquel bebé está padeciendo TEA. ¿Ya? Es lo que les decía, justamente en esta imagen es lo que contempla lo que acabamos de estudiar y lo que acabamos de aprender hoy en día. Es un video un poquito largo porque es un tema muy interesante y un poco difícil de diagnosticar, o más bien, contempla muchos criterios para poder dar un buen diagnóstico sobre el TEA. Así que con esto culminamos
sobre el trastorno de espectro autista. Ya vimos sus grados, los niveles de grado del paciente que puede existir, cuáles son los criterios diagnósticos según o en base al DSM-5, cuál fue su historia, como también cuál es la prevalencia y qué es y qué puede. Y con ello culminamos el video de hoy. Nos vemos en un próximo video.